Feliz año a todos. Espero que hayan pasado un buen tiempo con la familia y también recordando la fidelidad de Dios en el 2025 y también en el 2026 con esta misma confianza de que Dios va a ser fiel y que Él va a seguir cumpliendo sus promesas. Quiero decirles que he hablado con varios pastores en Venezuela y gracias al Señor están bien. Gracias al Señor las iglesias están resguardadas, los hermanos no han sufrido en absoluto y gracias al Señor ellos están confiando en la soberanía de Dios en medio de todo esto, así como nosotros. Así que sigan orando por la iglesia, por el país, sigan orando por todo esto y confiamos en que el único que reina con justicia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ir a un texto en la Biblia que está en Marcos capítulo 6. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. Y como saben, hemos estado en esta serie del Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo el rey en su autoridad designa y envía mensajeros. Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13, dice así. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzado con sandalias. No lleven 2 túnicas, les dijo. Y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense ahí, en ella hasta que salgan de la población. Y en cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran, también echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a orar. Amado Padre, venimos delante de ti reconociendo que solamente tú eres Rey. Venimos delante de ti con la convicción y la confianza de que tú reinas de forma justa, de que tú gobiernas, de que tu autoridad está por encima de todo y de todos, de que tú has establecido tu reino y que tu reino nunca perecerá. Y en esta mañana, oh Dios, yo te ruego, te pido que tú nos permitas ver a este Rey excelso que es Cristo Jesús. Que podamos nosotros reconocer su autoridad y sujetarnos a Él como el único soberano. Padre, ayúdanos a vivir como siervos para tu gloria, cumpliendo tu llamado y en total dependencia de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de ayer amaneció con una noticia que conmocionó a muchos. Para algunos fue motivo de celebración y de gozo, de algo que anhelaban por muchos años. Para otros fue motivo de reproche, de cuestionar, de denunciar abusos. Pero la realidad, amados hermanos, es que cuando cosas como esta ocurren en el escenario político, social, económico, y hay un cambio de gobierno o hay una transición en el poder, lo que todo el mundo se pregunta es, ok, ¿y ahora quién manda? ¿Quién está a cargo ahora? ¿Quién está en el poder? ¿Quién es la autoridad final ahora mismo? Y si han visto las noticias, pues se habrán dado cuenta que esas eran las preguntas que le hacían recurrentemente al presidente de los Estados Unidos. ¿Quién manda ahora en Venezuela? ¿Es Estados Unidos? ¿Es el gobierno? ¿Quién manda? ¿Quién está ahora mismo en el poder? Y la realidad, amados hermanos, es que puede cambiar un gobierno, puede cambiar un parlamento, pueden cambiar los dirigentes. La realidad es que muchas personas van a reaccionar de forma diferente ante esa autoridad. Algunos lo celebrarán, otros lo criticarán, otros se les van a oponer y habrá quienes intentan ser indiferentes ante la nueva autoridad.
Y no he venido a hablar de política, pero en Marcos capítulo 6, amados hermanos, vemos algo muy parecido. En Marcos capítulo 6, el evangelista nos presenta no a un nuevo gobernante judío, no a un nuevo monarca en los tiempos de la Biblia, nos presenta nada más y nada menos que al rey legítimo de todo el universo, que vino a este mundo para establecer su reino, quitando el reino y gobierno de Satanás para traer verdadera justicia y paz en los corazones de las personas. Pero de la misma forma que con la noticia de ayer y con muchas otras noticias parecidas a esta, frente a Jesús, el rey, muchos también reaccionaron de diferentes maneras. Algunos aceptaron su autoridad y aceptaron su llamado y obedecieron su comando. Otros de manera forzosa tuvieron que reconocerlo, pero no se sujetaban a él de corazón. Y otros se le opusieron al punto que estaban planificando cómo matarlo constantemente. Pero el Evangelio de Marcos deja algo claro. Jesús es rey y por lo tanto tiene toda autoridad. En el capítulo 5 de Marcos vimos esto. Vimos un despliegue monumental, no de fuerza militar, sino de autoridad espiritual. Jesús demostró su autoridad ante la creación misma. Él demostró que Él gobierna incluso sobre el caos que hay en un mundo caído como el que estamos. Cuando el caos del pecado, de la muerte, de Satanás y sus demonios se levanta, Jesús muestra su autoridad al gobernar sobre ellos y traer calma donde solamente hay problemas. Y en el capítulo 4 vimos cómo Él solamente con hablar pudo calmar una tormenta. Solamente con comandar pudo echar fuera a una legión de demonios. Cómo simplemente con el toque de su manto, una mujer que sufría constantemente la enfermedad cedió y la impureza se acabó al entrar en contacto con el rey que tiene toda autoridad. Y finalmente, la muerte misma ha dejado de reinar. La muerte misma ya no tiene la última palabra. Quien tiene la última palabra es Cristo. Quien le dice a esta niña, a ti te digo, levántate. Marcos nos presenta claramente que Jesús es el rey legítimo y que Él ha llegado y que ahora en su autoridad, a pesar de que algunos lo rechacen como ocurrió en Nazaret, Él seguirá siendo rey y tiene toda la autoridad. La siguiente sección que acabamos de leer del capítulo 6 de Marcos nos presenta nuevamente una muestra de la autoridad de Jesús. Esta vez no es Él quien va a hacer la obra, sino que en su autoridad de rey va a demostrar que Él puede delegar, comisionar y enviar a quien Él quiera para cumplir su misión. Y amados hermanos y amigos, este es mi argumento para esta mañana. Jesús el Rey es el que determina el qué y el cómo en la misión de su iglesia. Jesús el Rey es quien determina por su sola autoridad el qué y el cómo en la misión de su iglesia. Y vamos a ver esto en dos puntos principales. En primer lugar, vamos a ver a los enviados del Rey. A quienes envía, cómo los envía y qué pide y demanda de ellos mientras cumplen la misión del Rey. Y en segundo lugar, vamos a ver de manera muy específica a aquellos que rechazan y se oponen a su autoridad, o que al menos intentan o pretenden ser indiferentes ante su llamado. Quiero pedirte que leas conmigo nuevamente Marcos capítulo 6, esta vez los versículos del 7 al 9. Dice así, Marcos 6 del 7 al 9. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran para nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzado con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo. Y añadió, donde quiera que entren en una casa,
quédense en ella hasta que salgan de esta población. Amados hermanos, en nuestro texto de hoy hay algo que es muy evidente. Nada de lo que ocurre en el pasaje ocurre por iniciativa humana. Nada de lo que está ocurriendo aquí, en este episodio del Evangelio, está ocurriendo porque a los 12 discípulos se les ocurrió: oye Jesús, es buena idea si nosotros hacemos esto. ¿Por qué no ideamos una estrategia? Podemos cubrir más territorio y así te echamos una mano. Ellos no tomaron la iniciativa, ellos no se autoproclamaron apóstoles, ellos no decidieron hacerlo, ellos simplemente respondieron al llamado que el rey les hizo. De hecho, desde el principio de su llamamiento fue Jesús quien llamó y convocó a los que él quiso. Mira lo que dice Marcos capítulo 3. Cuando Jesús llama por primera vez a sus discípulos en Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesús venía de sanar muchos enfermos, de expulsar muchos demonios, de mostrar su poder y autoridad como rey. Y después, mira lo que dice, versículo 13 de Marcos 3. Después subió Jesús al monte y llamó a los que él quiso. Y ellos vinieron a él y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Desde el capítulo 3 y en el capítulo 6 vemos varias similitudes. Ningún discípulo dijo: hey, yo soy apóstol tuyo, ahora envíame. No, es el rey quien decide a quién llama y a quién envía para cumplir su obra. Es el rey quien delega su autoridad sobre ellos. La autoridad no viene del ser humano. Amados hermanos y amigos que nos visitan, déjame decirte algo. Los pastores tenemos cero autoridad en nosotros mismos. Cero. Yo no tengo ningún tipo de autoridad en mí mismo o en mi cargo para demandar nada de nadie. La única autoridad que nosotros como enviados del Señor para edificar su iglesia tenemos es la autoridad delegada del Rey en su palabra. No es por iniciativa nuestra, es por mandato divino. El Rey fue quien los llamó, los envió y los empoderó para cumplir su misión. Pero ¿quiénes eran estos 12 hombres? El capítulo 6 nos dice que llamó a los 12. ¿Quiénes son estos 12? Bueno, Marcos 3 nos da la lista de quiénes son estos hombres. En el versículo 16 nos dice que él designó a Simón Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, quien antes era Leví, un recaudador de impuestos, y al llamado del rey se convirtió de recaudador en apóstol, a Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y finalmente Judas, el que lo iba a traicionar. Hay varias similitudes, amados, entre el capítulo 6 y el capítulo 3. Jesús despliega su autoridad, muestra que Él es el Rey y luego llama a los que Él quiere, les da poder y los envía. Ahora piensa en esto. En el capítulo 6, en los primeros versículos del 1 al 6, Jesús viene de ser rechazado en Nazaret. Jesús viene de ser cuestionado. Como diría en España, fue ninguneado. Dijeron: ¿quién es este? O sea, ¿cómo se cree este carpintero? Este no es el hijo de María. Este no es el carpintero. ¿De dónde saca este tanta sabiduría y qué son estos milagros que hace? Jesús había demostrado enfrente de ellos su poder y autoridad. Pero ellos en su incredulidad lo rechazaron. Rechazaron y ningunearon su autoridad. ¿Y qué dijo Jesús? No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus propios parientes. Ahora, mira esto. ¿Cuál es el acto seguido de Jesús? Él sigue actuando como rey. En otras palabras, el rechazo de la gente de su propia tierra en ningún momento minimizó la autoridad de Cristo. Él dijo: yo voy a seguir predicando, y no solamente voy a seguir predicando el evangelio, voy a enviar a quien yo quiera que predique mi evangelio. Y la autoridad que tengo para expulsar demonios la voy a delegar también a ellos, para que ellos en mi nombre, con mi autoridad, con mi poder, puedan hacer lo que yo les he mandado hacer. En ningún momento el rechazo de Jesús minimiza su poder o su autoridad o su señorío y soberanía sobre este mundo.
No lo hizo en Nazaret. No lo hizo mientras Él estuvo en esta tierra y no lo hará jamás. Él fue quien los llamó. Amados hermanos, esto es una realidad en la vida de todos los apóstoles, incluso en la vida de Pablo. Mira, el apóstol Pablo, cada vez que él se presentaba a sí mismo en una de sus cartas, ¿cómo se introducía Pablo? ¿Cómo se presentaba Pablo a sí mismo? Mira Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. No dijo, Pablo, sumamente habilidoso y buen predicador, he decidido a echarle una mano al Señor. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, no por voluntad propia. ¿Por qué Pablo soportó las prisiones? ¿Por qué los discípulos soportaron las prisiones? Porque ellos no se mandaban a sí mismos. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Y podemos seguir así todas las cartas de Pablo, va a ser lo mismo. Soy lo que soy por la autoridad del Señor, del Rey, que me ha llamado y me ha mandado a hacer esto, con el poder y la autoridad suya. Después de haber sido Jesús rechazado por su propia gente, Él volvió a mostrar su autoridad al comisionar a 12 hombres que fueran a hacer exactamente lo mismo que Él estaba haciendo. Este es el grupo de los 12. Estos son los enviados por el Rey. Pero escucha algo interesante del texto. No solamente los ha llamado y los ha convocado Él a los que quiso, no solamente les ha dicho qué es lo que deben hacer, sino que les ha dicho cómo lo deben hacer. Lee conmigo nuevamente los versículos 8 y 10. 8 al 10. En el 8 dice, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino un solo bordón, que es un bastón, un solo bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzado con sandalias. Les dijo, no lleven 2 túnicas. Y luego añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de esa población. Verás, Jesús no solamente les dijo qué es lo que iban a hacer, les dijo cómo lo iban a hacer. Y todo lo que Jesús estaba demandando y exigiendo de estos siervos suyos es una sola cosa: total dependencia del Señor. Él les dijo 3 cosas en estas instrucciones bastante difíciles de aceptar. En primer lugar, les dijo, no vas a llevar provisiones extras. Vas a llevar un bastón, una túnica y un calzado. Nada de segundas provisiones por si acaso. Vas a ir con lo justito. Pero en segundo lugar le dijo, no vas a llevar ninguna seguridad material tampoco. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Ninguna provisión material vas a tomar contigo. Vas a depender completa y exclusivamente de la provisión que yo, tu rey, te voy a dar. Vas a estar enfocado y preocupado únicamente con la tarea que yo te estoy mandando a tener. El llamado de los 12 era un llamado al contentamiento en el ministerio. Porque ellos no debían decir, bueno, voy a predicar, pero por lo menos lo voy a pasar bien. Ellos decían, no, voy a predicar y el Señor me sostendrá. Él proveerá. Él determinará la medida en que me provee. Primero no debían enriquecerse por el ministerio. Debían predicar gratuitamente y estar literalmente en total dependencia de Dios por medio de la generosidad de otros. Él le dijo no solamente qué es lo que no iban a llevar, les dijo cómo Él les iba a proveer. En el versículo 10 les dice, ahí donde os recibieren, ahí os vas a quedar hasta que salgáis de esa población. No tenían que llevar provisiones extras, no debían llevar ningún material, ninguna seguridad material, pero en segundo lugar no debían tener planes alternativos. Fíjate esto, ¿cómo sabían ellos que estaban cumpliendo la voluntad de Dios? La única señal era la primera persona que los recibiera.
así tuvieran que dormir en un sillón, así tuvieran que dormir en el suelo. No dijo, ahí donde los reciban y estén cómodos, ahí donde los reciban y por lo menos tengan una litera, como van de 2 en 2, que duerman los dos. No, él dijo, ahí donde los reciban, ahí se van a quedar hasta que salgan. De ahí no se van a mover hasta que se vayan de esa población. Es decir, no es tu comodidad, es tu dependencia. Es tu confianza en que yo te estoy guiando y te estoy proveyendo y estoy preparando tu corazón, no para que pienses en ti y en tu reino, sino para que dependas de mí y me obedezcas. Ahora quiero aclarar algo, hermanos. Esto no es algo que Dios está estableciendo, no es una forma de hacer las cosas en todas las áreas de la vida. En otras palabras, esto no es un llamado a la negligencia y a ser no sabios. Esto no es en contra de la planificación. No, la Biblia nos llama a ser sabios con el uso de nuestros recursos, nos llama a ser precavidos. El problema aquí, amados hermanos, el punto aquí es que Dios no quiere obreros autosuficientes. Dios no quiere gente que diga, Señor, no te preocupes, yo me encargo, déjalo en mis manos, que yo puedo, yo tengo con qué. No, es la dependencia de Dios, es matar la autosuficiencia del corazón lo que Dios quiere hacer en la vida de los discípulos. No es decirles, vive la vida loca, sin preocupaciones y no seas sabio y malgasta el dinero que ya yo te voy a dar lo que necesites. No es eso, no es una despreocupación perezosa, una despreocupación necia, no, es una confianza en que si Él me ha llamado, Él me va a usar en las condiciones que Él así determine. Ellos no debían proveerse a sí mismos de nada, de ningún sustento. Estaban a la buena de Dios, dependiendo de la generosidad de otros. Sea mucho, sea poco, eso es lo que tenían que aceptar. Y allí debían permanecer. Ahora, amados hermanos, la razón de esto es que Dios quería que toda su mente y su corazón estuviera dependiendo de Dios mientras se dedicaban completamente a la obra de Dios. Tú predica y haz lo que te estoy mandando a hacer. Del resto me encargo yo, que soy Dios. Pero esto no quiere decir que necesariamente todos los apóstoles iban a estar toda su vida dedicados completamente al ministerio. De hecho, es importante aclarar este punto, porque en la vida de Pablo, nuevamente usándolo como ejemplo, vemos que esto no fue así. El apóstol Pablo fue llamado por Dios a ser apóstol y siervo a los gentiles, y en muchas ocasiones Pablo tuvo que trabajar. De hecho, cuando le escribe a los de Tesalónica, les dice que cuando él estuvo en Tesalónica, él trabajó para no ser de agravio a la iglesia. Trabajó para dar ejemplo. Y la moraleja es esta. Dios provee para tu necesidad. Algunas veces lo va a hacer por medio de la generosidad de otros para que estés completamente dedicado a la obra del ministerio. Y otras veces te va a proveer de forma suficiente por medio de un trabajo que Él te dé. El punto es, tú tienes que depender del Señor. Y por cualquier vía que Él provea para tus necesidades. Eso es lo que los discípulos debían entender. El punto es que Dios provee y lo va a hacer de distintas maneras. Nosotros tenemos que vivir dependiendo de Él. Por eso el punto no es la cantidad ni la comodidad. El punto es la dependencia a medida que cumplimos su misión. Esta instrucción tenía un propósito doble, amados. Tenía el primer propósito de dar la oportunidad también a los oyentes de que participaran en la extensión del reino. Dios dice, yo te voy a proveer por medio de la generosidad y hospitalidad de aquellos que reciban tu mensaje. De hecho, una muestra de que te reciben es la hospitalidad y generosidad hacia ti como mi mensajero. Yo voy a cubrir esa parte. Y da una oportunidad a los oyentes de decir, yo participo de la extensión del reino al aceptar, recibir y cuidar de estos mensajeros mientras estén en mi casa. Pero en segundo lugar, tenía el propósito de crear en los enviados
un corazón que dependiera completamente del Señor. Este era el doble propósito. Participa en la extensión del reino por medio de la hospitalidad y de la generosidad, y tú dependes de mí, que yo me encargo porque yo soy el rey. Pero es aquí, amados hermanos, donde vemos un fuerte contraste entre los enviados y este segundo grupo del que nos habla el texto. En el versículo 11 Jesús rápidamente hace un cambio. En el versículo 11 Jesús ya no habla de aquellos que los van a recibir, sino de aquellos que los van a rechazar. Lee conmigo los versículos del 11 al 13. Y dice, en cualquier lugar que no los reciban, ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. Y saliendo los 12 predicaban que todos se arrepintieran, y también echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así como la hospitalidad hacia los enviados era una muestra en la que los oyentes participaban y mostraban su aceptación de este representante de la autoridad, de la misma forma aquellos que rechazaban al mensajero estaban mostrando que rechazaban al rey que había enviado ese mensajero. Esto es algo muy claro en la Escritura. Rechazar a los que Dios envía equivale a rechazar a Dios mismo. Ahora, quiero ser muy prudente en esto. Y quiero ser muy claro. Los falsos profetas y los falsos maestros de nuestros tiempos utilizan textos como estos y muchos otros para argumentar que no se les puede llevar la contraria, que no puedes criticar al ungido de Jehová, o que no puedes exponer al pastor si está haciendo cosas malas porque Dios lo ha enviado. Y no, amados hermanos, no es así. Estos apóstoles, en primer lugar, no iban por iniciativa propia. Es decir, ellos no se autoproclamaban apóstoles como lo hacen estos de nuestros tiempos. Ellos no iban con su autoridad. Ellos no se predicaban a sí mismos. Ellos no iban diciendo, en mi nombre yo te ordeno que, porque yo tengo la autoridad, yo le arrebato lo que yo quiera a quien quiera. Yo tengo mis ángeles y yo le ordeno a mis ángeles. No, eso no es lo que hacían ellos. Ellos iban comisionados por el rey. Ellos iban cumpliendo órdenes. Ellos iban mandados, obedeciendo. Es que no les quedaba de otra. Ellos eran siervos del rey y el rey los manda según su voluntad. Él dispone de sus siervos y le dice, tú ve y predica. Mira, Jonás, tú ve y predica. No quiero, que vas a ir y vas a predicar. Un pez, pum, pa. ¿Qué hizo Jonás? Predicó. ¿Por qué? No le queda de otra. Obedece al rey. Jonás no va diciendo, yo, Jonás, en mi sabiduría y mi autoridad te digo, Nínive, arrepiéntete. Te dice, el rey me manda a decir que si no te arrepientes te va a matar. Arrepiéntete. ¿Por qué? No le queda de otra. Tiene que obedecer la instrucción del rey. Es un enviado. La razón por la que rechazar al mensajero es rechazar a Dios es porque es Dios quien lo ha mandado. Es Dios quien ha dado la orden. Es Dios quien lo ha comisionado. Y es Dios quien lo ha empoderado para eso. Ellos no son los protagonistas. Ellos son el instrumento que el rey usa para mostrar su autoridad. Pablo es un claro ejemplo de esto nuevamente. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que nos puede ayudar a entender esto de una forma más clara. Quiero que vayas conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer brevemente. Quiero que a medida que leemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 2 al 8, quiero que pienses en estos términos que estamos viendo en Marcos capítulo 6. ¿De dónde viene la autoridad? ¿Cuál es el contenido del mensaje? ¿Y a qué equivale rechazar al mensajero de Dios? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 2 al 8, dice así. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios,
su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasiones degradantes, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas las cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Versículo 8. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino a Dios, que es el que les da el Espíritu Santo a ustedes. Mira las similitudes que hay entre lo que está diciendo Pablo y lo que está describiendo nuestro texto en capítulo 6 de Marcos. En primer lugar, la autoridad no viene del mensajero. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué preceptos les dimos a ustedes? Versículo 2. ¿Qué preceptos les dimos a ustedes? ¿Por la autoridad de quién? Del Señor Jesús. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 6, versículo 7? Él los llamó y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿De dónde viene la autoridad? No viene del ser humano. Viene de Dios, que es el Rey. Pero en segundo lugar, mira cuál es el contenido del mensaje. En Marcos capítulo 6, versículo 12, se nos dice que los discípulos fueron predicando que todos se arrepintieran. Y lo que nos dice el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses es que Él predicó y dio preceptos conforme a la voluntad de Dios. Y en última instancia, como muestra Jesús a los discípulos, si te rechazan a ti, sacude el polvo de tus pies para testimonio contra ellos. Y lo que dice Pablo es, si tú rechazas mi instrucción, mira, no me estás rechazando a mí, yo no soy nadie, soy un hombre. Estás rechazando a Dios, quien es quien te está dando este mensaje por medio de su Espíritu. Es muy claro, amados hermanos, en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos similares con Moisés y todos los profetas. Rechazar a los mensajeros que Dios ha enviado de forma legítima y verdadera es rechazar a Dios. Los mensajeros no somos en ningún momento el protagonista. Los mensajeros no somos en ningún momento los que tenemos la autoridad. Somos el simple instrumento por medio del cual el Rey eterno ejerce su autoridad y comando en tu vida. Amado amigo que nos visitas en esta mañana, yo quiero decirte algo. Yo no estoy aquí parado diciendo estas cosas porque no tengo nada mejor que hacer. Yo estoy aquí parado porque el Rey me ha mandado a proclamar su verdad y a dedicarme a esta obra con todas mis fuerzas. Yo no estoy aquí diciéndote, tú tienes que venir a esta iglesia porque esta es mi iglesia. Yo estoy aquí en esta mañana diciéndote lo mismo que los apóstoles le dijeron a las personas a quienes les predicaron, predicando que todos se arrepintieran. Cada uno de nosotros debemos dar cuenta a nuestro Dios y cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas por la forma en cómo hemos vivido. Y este llamado al arrepentimiento no te lo estoy haciendo yo, te lo está haciendo el Rey por medio de un instrumento humano. Pero es su palabra eterna, fiel y perfecta la que nos llama a todos nosotros a arrepentirnos. Y es posible que tú digas, bueno, es que yo no tengo que arrepentirme de nada. Créeme, si el Rey te está mandando a arrepentirte es porque tienes cosas de que arrepentirte. Si tú y yo nos comparamos con criminales peligrosos, si tú y yo nos comparamos con gobernantes corruptos, si tú y yo nos comparamos con personas que hacen mucha maldad claramente, obviamente nuestra evaluación va a ser muy positiva. Va a decir, bueno, yo no he matado, yo no he robado, yo no he violado a nadie, yo no he hecho nada de esas cosas más, no he secuestrado, no soy violento. Pero amado amigo, yo quiero preguntarte algo, ¿qué pasa con tu egoísmo y tu orgullo? ¿Dónde queda tu falta de perdón y de generosidad para con los necesitados? ¿Qué hacemos con la lujuria que hay en tus pensamientos? ¿Dónde dejamos la avaricia y la falta de contentamiento en tu corazón que hace envidiar todo lo que los demás tienen? ¿Qué va a pasar con tus maledicencias, tus blasfemias, tus mentiras, las palabras hirientes? Cuando eres pasivo-agresivo con otra persona, los insultos, la falta de servicio a los demás. Y más importante de todo, ¿qué hacemos con tu falta de amor hacia tu Creador? Ese es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios.
yo soy tu Dios, a nadie más adorarás. ¿Qué hacemos con esto? Todos sin excepción alguna debemos arrepentirnos porque ese es el llamado del Rey para nosotros. Arrepiéntete y sé parte de mi reino. ¿Sabes cuál es la consecuencia de no hacerlo? Mira lo que dice el versículo 11. En cualquier lugar que no lo reciban y los escuchen, al salir de allí, sacudan el polvo de la planta de sus pies para testimonio contra ellos. ¿Sabes cuándo se da testimonio contra alguien? En un juicio. ¿Sabes cuándo se levantan a acusar y a decir, tú has hecho esto o no has hecho esto? Es en un juicio, cuando estás rindiendo cuenta por tus acciones. Esta práctica de sacudirse el polvo de los pies era una práctica cultural de los judíos. Lo que ellos hacían es que cuando pasaban por un pueblo pagano o gentil, porque si tenían que ir de un lugar a otro y tenían que pasar por un lugar que era pagano, al salir de ese lugar, ellos lo que hacían era sacudirse el polvo, como decir, no quiero tener nada que ver con esta gente que no adora a Dios. En otras palabras, es una señal de decir, no tengo compañerismo con estas personas. Es una forma de decir, no tengo nada que ver con ustedes, que no se me pegue nada de ustedes. No quiero ni el polvo de ustedes en mis pies. No me quiero contaminar con su incredulidad o con su blasfemia o con su idolatría. Era un testimonio de decir, esta gente no ama al único Dios verdadero. Y lo que está diciendo Jesús aquí es que incluso cuando prediquen en Jerusalén o en Nazaret o en Galilea o donde sea, si esas personas no lo reciben, el testimonio contra ellos es que son tratados igual que los pueblos paganos. ¿Y sabes qué está haciendo Jesús aquí? Está dividiendo la humanidad en solamente dos grupos. Los que aceptan y reconocen al Rey y los que lo rechazan. El ser humano puede intentar dividirse de muchas formas. Por deporte, por política, por aficiones, por lo que sea. Dios divide la humanidad en dos. Los que forman parte de su reino y se arrepienten y los que se oponen. Nada más. Por eso la Biblia dice, no hay griego ni judío, no hay hombre ni mujer. No está negando el sexo o la cultura de la gente. Está diciendo, eso no es lo que realmente define a la humanidad, sino los que me aceptan y me reconocen como rey y los que se oponen a mí. En última instancia, cuando llegue el juicio final, no va a importar nada más, solamente tu respuesta ante el mensaje y el llamado del Rey. Y tu incredulidad será testimonio contra ti. Amado amigo, yo te animo, te ruego, considera estas cosas en tu corazón. No puedes negar la realidad de tu pecado. No puedes negar la realidad de la maldad que hay en nuestros corazones. Compárate con Jesucristo y su vida y verás que no somos tan buenos como creemos que somos. El llamado de Cristo es, arrepiéntete, ven a mí para que encuentres el perdón de pecados. Si esto es algo que Dios está moviéndote a hacer en esta mañana, yo quisiera hablar contigo al final del culto. Me encantaría mostrarte lo que la Escritura dice acerca de este Rey tan maravilloso y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Lo que está claro, amados hermanos, aquí es que los enviados debían ser enviados a cumplir la misión de Dios con la autoridad de Dios, en dependencia de Dios, con la advertencia de que no todo el mundo iba a aceptar su mensaje. Ellos no debían ver en la aceptación del público la legitimidad de su llamado. Esto es importante. No es la aceptación de los incrédulos lo que legitima el mensaje de la iglesia. Es la fidelidad al Rey que nos ha mandado a hacer lo que debemos hacer. De hecho, los versículos finales nos muestran algo impresionante. A pesar de la oposición y el rechazo de algunos, el reino de Dios se seguía extendiendo. Mira lo que dicen los versículos de 2 al 13. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran y también echaban fuera muchos demonios, no pocos, muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En otras palabras, me rechazarán, pero el Rey me ha llamado
Y el Rey está demostrando que está con nosotros. Su autoridad delegada es visible en el fruto del ministerio, en el avance del reino, no en la popularidad, no en los números, en el hecho de que Satanás y sus demonios están retrocediendo, están cediendo terreno, ya no pueden mantener su territorio. Mira lo que estaban haciendo ellos. Fueron a predicar. Versículo 12. Y salieron, predicaban. Esto es exactamente lo que Jesús les había llamado a hacer. En el capítulo 3, versículo 14, cuando los llamó, dice que los designó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Amado hermano, Jesús el Rey determina el qué y el cómo de la misión de la iglesia. El qué es el predicar, el cómo es en total dependencia de Él. Jesús mismo había venido para eso. En Marcos capítulo 1, versículo 38 dijo, vámonos a otras aldeas para que yo predique, porque para eso he venido. Así que en el capítulo 6, versículo 12, ¿qué van a hacer los discípulos cuando Jesús los envía? Van a hacer lo mismo que su Señor hacía. Predicar y demostrar el poder y la autoridad del Rey. Esto ha sido siempre la misión de la iglesia, no solamente con los 12 apóstoles aquí. Fue la misión de la iglesia incluso en toda la historia de la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, Pedro predica después del Pentecostés. Y mira cómo termina su mensaje. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia de Jesús. Pedro y todos los apóstoles sabían que la misión de la iglesia era predicar el evangelio. Y lo hicieron así hasta el final de sus días. Esta misión, el qué y el cómo que tuvieron estos apóstoles, es exactamente lo que Dios nos llama a nosotros a hacer como iglesia. Amado, yo quiero decirte algo. Nosotros existimos para adorar al Rey y proclamar su reino. No estamos aquí para entretener gente. No estamos aquí para hacerlos sentirse bien ni cómodos. Espero que estén cómodos y que se sientan bien. No estamos en contra de eso. Pero la misión de la iglesia es proclamar el evangelio del reino, llamando a pecadores al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Desviarnos de ese mensaje ya nos hace dejar de ser fieles a nuestro Rey. La pregunta es, ¿cómo podemos aplicar entonces este texto? Bueno, creo que hay tres formas evidentes que el texto nos muestra de forma clara y que hemos estado viendo en cada uno de estos puntos. En primer lugar, es que Jesús determina la misión de la iglesia. Amados hermanos, yo no tengo autoridad para cambiar lo que el Señor en su palabra ha determinado para la iglesia bíblica Vida Nueva. Ningún pastor jamás podrá hacer eso. La iglesia cumple lo que el Señor ha dicho. Y a mí se me pueden ocurrir muchas buenas ideas. Ustedes no se imaginan lo creativo que yo puedo hacer. Muchísimo. Esa no es la misión de la iglesia. Mis opiniones, mis ideas, no son nada. Es la palabra del Rey. El qué y el cómo. Jesús es quien llama, envía y empodera para su misión. Pero en segundo lugar, amados hermanos, debemos reconocer esto, que el Señor te ha llamado, te ha enviado y te ha empoderado para predicar el evangelio. Yo no sé si tú entiendes esto, pero esta es una aplicación que viene de nuestro texto hoy. Jesús ha enviado a todos sus discípulos a cumplir la gran comisión. Lo veremos en Marcos 16 cuando lleguemos al final del libro. Pero Dios, así como llamó a los 12 apóstoles, llamó a toda su iglesia. Y la iglesia no es el edificio, la iglesia son los miembros de la iglesia. Aquellas vidas que han sido redimidas, rescatadas, llamadas por el Señor y que ahora han sido llenados de su espíritu para cumplir su misión. La pregunta que yo te hago, amado hermano, es, ¿tú vas a vivir para construir tu reino y para tus propias cosas? Llevando alforja, 1, 2, 3 panes, un roscón. ¿O vas a vivir para cumplir la misión de Cristo en total dependencia de Él? De nuevo, no es un llamado a la negligencia, no es un llamado a no trabajar, es un llamado a depender del Señor y cumplir la misión para la cual Él nos llamó. Pero en tercer lugar, amados hermanos, esto también nos llena de esperanza.
Porque a veces nosotros dependemos mucho de resultados visibles. Entonces, si la gente rechaza el mensaje, estamos haciendo algo mal seguramente. No. La razón por la que Marcos pone este texto aquí es porque precisamente a Jesús lo acaban de rechazar. En el capítulo 6. Mira, al rey lo rechazaron. Eso en ningún momento minimizó su autoridad, ni le quitó legitimidad a su reinado. Hay gente que va a responder de diferentes maneras. Y nosotros como iglesia debemos entender que su reino va a avanzar conforme a su voluntad, a pesar de la oposición y el rechazo de muchos, a pesar de la indiferencia de muchos. No son los números los que nos dan legitimidad. Otra forma en cómo este texto nos ayuda es que nos ayuda a evaluar nuestro ministerio. Si hay más gente viniendo, si hay más gente aceptando, entonces sí, estamos haciendo las cosas bien. No, amados hermanos, es fidelidad al Señor. Es fidelidad a su llamado en el qué y en el cómo. Cristo es Rey. Él no solamente ha demostrado su autoridad como Rey en su poder sobre la creación, la enfermedad, los demonios y la muerte, sino que muestra su autoridad como Rey al enviar a su iglesia con su autoridad y dependiendo de Él a cumplir su misión. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, tú eres el Rey de todas las cosas. Y por eso reconocemos que esta es tu iglesia, que somos tu pueblo, que solo tú tienes toda la autoridad. Padre, ayúdanos a ser siervos fieles, diligentes y obedientes a tu llamado. Y que sea evidente que es con tu poder y para tu gloria que hacemos todo lo que hacemos. En Cristo Jesús. Amén.